Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía desde muy tempranas horas de nuestra programación. Y eso es importante, sobre todo para que usted pueda tener un quehacer informativo de primera mano de lo que acontece en nuestro país y el mundo entero. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos en esta hora y media, desde luego, a tener temas importantes, como siempre, de país. Y sobre todo cuando estamos a las puertas, es decir, el próximo domingo, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, conocida como FEDEAES, estará llevando a cabo las elecciones para escoger de una serie de gremiales miembros lo que serían el listado de profesionales que estarían desde luego siendo sometidos a un listado que será presentado en este caso, a la instancia pertinente que le corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura y luego precisamente también sometidos a la Asamblea Legislativa y particularmente a la nueva Asamblea que se logre constituir a partir del próximo 28 de febrero. Vamos a tener la oportunidad, aún haciendo hincapié, que quisimos abrir el espacio para darle la oportunidad a una gran cantidad de profesionales que están participando del proceso, pero por cuestiones de tiempo y estar enmarcados, desde luego, en el tema de la campaña electoral, se nos ha hecho difícil, pero vamos a aprovechar este día, desde luego, conversar con quienes han tenido precisamente esa bendición y ese privilegio de estar con nosotros. Quiero saludar a Francisco Díaz, al licenciado Francisco Díaz, aspirante a candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, licenciado. Gracias, muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias al canal por la invitación. Me llamo Francisco Díaz Rodríguez y soy candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el Centro de Estudios Jurídicos CEJ. Así es. Quiero saludar también al doctor Augusto Romero Barrios, aspirante a candidato también a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimado Ernesto. Gracias a Dios por estar en este momento, en este día. Mi nombre es Augusto Romero Barrios. Represento especialmente a la Asociación de Abogados de Oriente. Así que, a la orden. Gracias también. Saludo a Jorge Alfonso Quinteros, aspirante a candidato a magistrado también de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, Ernesto. En primer lugar, agradezco esta oportunidad. Soy Jorge Alfonso Quinteros Hernández y estoy propuesto por el Círculo de Abogados Salvadoreños, por la Asociación de Abogados de Oriente, por la Asociación de Abogados de la Libertad, por la Unión Nacional por la Justicia y la Democracia, por 4 asociaciones de jueces, AMJUES, AMJES, AJUPES y AJUCHAES. Muchas gracias de nuevo. Gracias, sé que vamos a tener un interesante programa relacionado precisamente con el tema de los retos que tiene la administración de justicia en nuestro país y sobre todo en este contexto. Jaime Mauricio Campos también nos acompaña, aspirante a candidato magistrado por la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte también y verte ahora también en esta nueva faceta. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a toda tu teleaudiencia y un saludo muy especial a Francisco, a Jorge y a Augusto, que compartirán esta mañana con nosotros. Así es, en efecto, creo que es importante que aprovechemos en esta primera parte del programa lo que sería, digamos, las motivaciones que los llevan a ustedes, y les voy a conceder un tiempo prudencial de máximo de 2 minutos para conocer las intenciones, los propósitos y los objetivos que tiene de correr precisamente en este proceso de elección que se va a llevar a cabo el próximo día domingo en todo el territorio nacional. Por cierto, ya autoridades de la FEDEAES han pedido a todos los profesionales confiar en el proceso, aun y cuando se han generado y se han despertado reacciones alrededor de todos esos. Comienzo con el doctor Barrios. Sí. Bueno, lo que me mueve a participar en este evento es, en primer lugar, mi experiencia como profesional del derecho
en el ejercicio libre de la profesión. He tenido esa dicha de mezclar todas las facetas que un abogado puede aspirar. También he sido funcionario en juzgados de primera instancia y en cámara de mixta, de tal manera que he tenido la ocasión de participar como litigante y como funcionario en las diferentes áreas del derecho, lo que me ha dado una visión de los problemas que el litigante tiene frente a la administración de justicia, pero también me ha dado una visión amplia de cómo se ve la administración de justicia desde adentro, desde los jueces hacia los litigantes, y mi aspiración a participar en esto se debe a ello porque sé que hay muchas cosas que corregir. Ok, interesante. Vamos a conocer, Francisco, también, digamos, como esa radiografía que sin duda alguna a cualquier persona le motiva, le exige tener para poder estar motivado en una carrera como la que se está buscando correr en este tiempo. Gracias, Ernesto. Mire, yo debo confesar sin falsa modestia que hace 3 años profesionales de mucho prestigio en el país me propusieron que aceptara la candidatura para esta misma. Y yo me resistí en aquel momento, por un lado porque quería ya abandonar la función pública y por otro lado porque hay un colorímetro político que ya me había negado las puertas en más de una oportunidad. ¿Qué me ha motivado en esta ocasión? ¿Qué es lo que yo veo de diferente cuando me ofrecen esta posibilidad? La situación que está viviendo el país, esa tensión tan terrible que hay entre los órganos del Estado, eso que vemos constantemente de desobediencia de la ley, de desacato de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, ese riesgo en que están las instituciones democráticas y la república misma tal como la conocemos. Entonces pensé que era un momento en el que no se podía decir no, en que hay que estar presente y estar presente para defender precisamente el Estado de Derecho, la democracia y la república. Qué interesante resumen. Veamos, Jorge Alfonso Quinteros, cuáles desde luego las motivaciones que lo llevan a usted por colocarse precisamente sobre la base de lograr una elección en este proceso que llevarán a cabo el próximo domingo. Gracias. Tengo un poco más de 26 años de ejercer la judicatura en diferentes facetas, tanto como juez de primera instancia. He sido magistrado interino de la Cámara Primera de lo Civil de la primera sección del centro por un lapso aproximado de 1 año. Me he desempeñado en el Consejo Nacional de la Judicatura del año 2010 al 2015 como representante del gremio de jueces y magistrados. He sido magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia del año 2003 al año 2010, ocasión en que trabajé eventualmente en las salas de lo contencioso administrativo, de lo civil y de lo penal. En la actualidad y a partir del año 2018 soy magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Durante este tiempo he podido conocer al interior del órgano judicial y concretamente de la Corte Suprema de Justicia. He podido concluir pues, que se están haciendo muchos esfuerzos por mejorar la administración de justicia, como seguramente enseguida vamos a especificar, pero me parece que todavía hace falta hacer mucho y por ello estimo que puedo aportar, que puedo incidir, que puedo proponer. Por eso estoy en este proceso y reitero el agradecimiento por esta oportunidad. Ok, vamos a conocer, Jaime, también las motivaciones que tienes, el diagnóstico que pasa por tus manos y que de alguna manera te hace ahora correr con esta candidatura a una magistratura dentro de la Corte Suprema de Justicia. Sin duda alguna, sí, Ernesto, sin duda alguna mi motivación principal es el fortalecimiento de las instituciones dentro del sistema democrático y de derecho en nuestro país. Tengo algunos años de haber ejercido la función pública, no solamente creando nuevas instituciones, y tú te das cuenta de la necesidad que se tiene en el país
de contar con instituciones robustas y fuertes. Y por otro lado, antes de mi condición propia de abogado, soy un ciudadano y puedo advertir cómo, a partir de las últimas encuestas de evaluación de las instituciones, la Corte Suprema de Justicia ha sido muy mal evaluada. Apenas un 6% de la población, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el IUDOP, el 6% de la población manifestó tener confianza en la Corte Suprema de Justicia. Y creo que es importante que los abogados en ejercicio y los abogados que también ejercen la judicatura velen por este fortalecimiento institucional y sobre todo recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Ok, voy a aprovechar porque va a ser muy difícil el poder estar haciendo y formulando una pregunta a cada uno. Vamos a abrir el debate y vamos a abrirlo porque al final coinciden todos ustedes en que, en primer lugar, hay que mejorar la justicia en el país, pero ¿de qué punto de vista vamos a mejorarla? Bueno, voy a retomar algunos elementos que cada uno de ustedes ha logrado esbozar en este programa y lo voy a resumir de alguna manera para conocer el estado actual de la justicia en el país. Hagamos un ejercicio. La situación de país ha generado tensiones entre lo que son los órganos de Estado. Han habido encontronazos legales en cuanto al desacato y el incumplimiento de algunas normas. Entro al debate, les invito a que pueden interrumpirse pero sin atropellarse, tomen la palabra, abramos este debate para saber qué es lo que ustedes de alguna manera, cómo examinan esta situación y cómo se pueden cambiar estos patrones. Le voy a dar la palabra a Francisco para que también el resto tenga la palabra y podamos desarrollar un buen debate esta mañana relacionado con este tema fundamental para el país, porque se trata de elegir para el próximo periodo. Son 4 miembros de la Sala de lo Constitucional, entiendo, corríjanme. No. Uno y 4, serían 5 por todos, ¿verdad? Son 5 funcionarios judiciales los que se van a elegir en la próxima legislatura. Abro este debate. Francisco. Gracias, Ernesto. Bueno, la democracia y el Estado de Derecho son las dos formas más perfectas, con todas sus imperfecciones, que tenemos para vivir en sociedad, para pensar en un desarrollo económico, social, político de la sociedad. Pero esto significa varios requisitos. Para empezar, el respeto a la independencia de los poderes es uno de los pilares fundamentales de la democracia y del concepto de república de los romanos en adelante. Desde los franceses en adelante, la Revolución Francesa. Esto se ha visto muy cuestionado recientemente y hay ahorita toda una propaganda tendiente a acaparar el órgano legislativo, porque a partir de ahí se puede acaparar, debido a las elecciones de segundo grado, el resto de los órganos del Estado. El órgano judicial está llamado a ser el fiel de la balanza en el equilibrio de poderes. Cuando se habla de pesos y contrapesos, ese sistema de que un poder controle al otro poder para que ninguno de los 3 poderes fundamentales del Estado tenga el poder absoluto, dentro de ese equilibrio hay una balanza, hay un fiel que es el órgano judicial. Por eso el órgano judicial no adquiere su legitimidad del voto popular, sino lo adquiere por la capacidad técnica y por la trayectoria de quienes son electos a través de un proceso de selección bastante desarrollado en El Salvador, que ciertamente podría ser mejor todavía. Por una parte, el Consejo Nacional de la Judicatura, que selecciona 15 candidatos, y por otra parte, el gremio de abogados, que elige 15 candidatos. Y es lo que nos tiene ahorita acá presentes. Ok, interesante. Vamos a ver qué piensa el resto. Y es que justamente es ese marco regulatorio que implica el Estado de Derecho el que debe preocuparnos y el que nos tiene justamente participando en este proceso. Desde luego que en él se establecen los límites a partir de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, de tal manera que, como ya ha dicho muy bien el doctor Díaz, pues
el órgano judicial es el fiel de la balanza y no debe tener involucramiento político, hablando de político partidario desde luego, en las actividades estatales, de tal manera que las controversias que eventualmente surgen entre los otros dos órganos son dirimidos justamente por el órgano judicial, en este caso por medio de la Sala de lo Constitucional. Hasta el momento pues hemos visto un papel muy protagónico de la Sala de lo Constitucional, no solamente con la integración subjetiva precedente, la anterior, sino con la actual, ¿verdad? Que ha estado presente en los momentos que se ha requerido, ha priorizado algunos casos que deben priorizarse con una visión de país, y justamente me parece que los que participamos, personalmente lo hago, estamos en esa óptica, en esa vía para trabajar con una visión de país. Ok, doctor Barrios, veamos su punto de vista, porque realmente se han expuesto elementos importantes como el tema de controversias, el tema de ser apolíticos, no partidarios, porque ese es otro elemento importante que, digamos, no puede invisibilizarse viendo de manera retrospectiva el papel que ha venido ejerciéndose a partir de ese tipo de elecciones. Sí. Indudablemente que los abogados y los que estamos acá especialmente estamos comprometidos con el respeto al Estado constitucional de derecho, puesto que el abogado se rige precisamente por normas previamente escritas y la Constitución es nuestra norma máxima. Pero debemos de también, para entender la dinámica de los tiempos, que esta situación que actualmente tenemos obedece a una aspiración de cambio. Ahí es donde el mensaje de cambio ha penetrado en la población. Por lo tanto, aunque nosotros seamos garantes de mantener el equilibrio de poderes, debemos de tener una mente amplia para cuestionar las instituciones, para que estas instituciones mejoren su accionar dentro del mismo marco de derecho, porque tenemos que respetar la ley, las instituciones, pero algo no ha funcionado y por eso es que estamos en la crisis. Normalmente uno llega a una crisis porque hay cosas que no funcionan. Por eso es que el lema mío era de la transparencia en la administración de la carrera judicial, porque ahí estamos tocando realmente el origen en cuanto a mejorar la imagen. El colega Campos, Jaimito, mencionó que la imagen del órgano judicial está muy mal. De tal manera que tenemos que mejorar la imagen del órgano judicial para así tener más autoridad, en el sentido de que la opinión de la Corte tenga peso, el peso que debe. La Sala de lo Constitucional es una parte que es muy importante, puesto que es la que marca, digamos, la pauta. Es donde se establece la legalidad de algunas cosas y tiene sus decisiones jurídico-políticas. Tanto la sala anterior hizo un buen papel como esta sala. Y a eso nos sometemos. Pero yo siempre digo que estamos aquí en este lugar para poder, ¿cómo se llama?, establecer un equilibrio, pero abierto a todas estas situaciones que plantearon. Qué interesante. Veamos, Jaime, tú y el resto tienen la palabra, porque me parece que es interesante. Lo que pasa hoy está respaldado precisamente por la necesidad de un cambio, decía el doctor Barrios, Romero Barrios. Sí, bueno, en efecto, yo comulgo con la idea de mis colegas en cuanto a el órgano judicial se constituye como el fiel de la balanza. Y yo agregaría algo más, Ernesto. Diría que es el último reducto del Estado de Derecho en nuestro país. Es importante que... ¿Por qué el último reducto? Jurídica, Jaime, ¿por qué el último reducto? ¿Temes temes esa amenaza de, digamos, que en su momento se soslaya en el contexto de una campaña electoral, de que existen intereses de poder tener el control total del Estado por parte del Ejecutivo?
porque precisamente ante las controversias entre órganos fundamentales del Estado, debe prevalecer siempre el carácter independiente y técnico de la Corte Suprema de Justicia, y esto lleva necesariamente, Ernesto y amigos televidentes, a plantear la necesidad de magistrados independientes y valientes para la Corte Suprema de Justicia. Independientes no únicamente de intereses político-partidarios, sino también de grupos de intereses, sobre todo de grupos de poder económico en nuestro país. Esa cualidad, ese talante que se necesita para los magistrados es importante para sostener el Estado de Derecho en nuestro país. En los últimos indicadores internacionales, el índice de percepción de la corrupción, el índice del Estado de Derecho y el índice de calidad de las democracias, El Salvador ha salido muy mal evaluado. Por eso es importante el fortalecimiento de las instituciones. Yo me siento muy contento de lo que está pasando en esta mesa y con Jaime también, porque veo que hay mucha coincidencia y mucha preocupación por estos temas centrales. Y lo que decía el doctor Romero es muy importante, y es que defendiendo y tratando de consolidar el Estado de Derecho, también tenemos que estar abiertos al cambio. Hay un jurista penalista chileno, cuyo nombre se me escapa en este momento, no tengo retentiva para nombres, que escribió hace mucho tiempo un libro que sentó cátedra, que lo tituló El derecho como obstáculo al cambio social. Eso es lo que no podemos permitir, que el derecho, que las instituciones rígidas se conviertan en un obstáculo a los cambios que necesariamente la sociedad necesita. Pero, como ya bien se dijo, esos cambios y esa modificación y ese avance debe de darse dentro de un marco de derecho constitucional, de Estado constitucional de derecho. Es importante, cuando se hace referencia a la imagen y a la percepción de la labor del órgano judicial, tener en cuenta algunos factores, principalmente la naturaleza de la función que se desarrolla en el órgano judicial. Normalmente se habla de personas que piden la actuación de cualquier instancia, cualquier tribunal del órgano judicial, pero hay otra persona en contra de quien, persona o personas en plural, en contra de quien se dirige una determinada acción, de tal manera que la decisión que adoptamos los jueces al final, con base en lo que consta en el expediente, normalmente no va a ser del agrado de ambas partes, por denominarlo en términos procesales. Entonces, de ahí surge el que no podamos aspirar, me parece que nunca, quizás sea un término muy absoluto, pero nunca a una percepción del 100%. Ahora, ¿y será sin descuidar, las diferentes influencias que se tienen? Los medios de comunicación son muy importantes. El abordaje que las personas que se dedican a la política partidaria también hacen de la función del órgano judicial, cada quien desde sus intereses, pues es una cuestión que influye también en la opinión pública. ¿Y será que vamos a lograr establecer un mecanismo de elección más allá de lo partidario, de los perfiles que en algún momento ha sido parte de esa deuda histórica que ha tenido este país? Porque de acuerdo a los mismos sondeos de confianza que se puedan tener, ya lo destacaba Jaime, los más recientes, el 6% o 5% creo que le dio una de las encuestas hechas en nuestro país de confianza al órgano judicial. Y ahí está el reto, precisamente porque en algún momento el mecanismo de elección pasa precisamente porque de este proceso serán 30 los candidatos que serán presentados ante la Asamblea Legislativa en abril próximo, que vienen de la FEDAES y también del Consejo Nacional de la Judicatura. Y alguien decía, ¿cómo lograr establecer un mecanismo de elección en la cual no exista ningún tipo de compromisos de carácter políticos partidarios? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo esperan de alguna manera superar esa expectativa y esa preocupación que otros colegas de ustedes han tenido, que al final de cuentas se someten a un proceso abierto de escrutinio público, pero terminan siendo hasta cierto punto, no sé si es la palabra correcta, vilipendiados, señalados, cuestionados, porque al final son los partidos políticos los que los eligen? Bueno, doctor Barrio. Yo pienso que venimos
yo tengo fe en que estas cosas van a mejorar. Venimos de un nombramiento de un órgano judicial manejado verticalmente. Antes el presidente era el que hacía los nombramientos de magistrados. Sí. Después hubo un quiebre, digamos, ahí, con la firma de los acuerdos de paz, con la creación del Consejo Nacional de la Judicatura para hacer más participativa a la ciudadanía, a los abogados en estos nombramientos, pero no ha funcionado bien, puesto que son instituciones que nacieron y tuvieron que desarrollarse. Para mí el mal ha estado en que después de los acuerdos de paz hubo una politización de todas las instituciones y el Consejo Nacional de la Judicatura, porque allí yo siento más la responsabilidad, puesto que es lo que sale para lo que llega a la Corte Suprema de Justicia. Sí, a mí me parece que hubo mucha influencia de los partidos políticos y esa percepción de la ciudadanía de que para ingresar al órgano judicial uno tenía que tener padrinos políticos, es lo que ha generado esa desconfianza. ¿Y será que en estos nuevos tiempos, como usted lo resalta, vamos a tener un cambio? Porque esta nueva conformación legislativa es la que va a elegir. He visto evolución. Y se supone que los que llegan con una bandera a hacer diferentes las cosas que en el pasado han hecho los partidos políticos. Fíjese que incluso los que han sido nombrados antes, por ejemplo, las salas de lo constitucional anteriores a la sala conocida como la de los magníficos, tuvieron un buen desempeño. Hay buena jurisprudencia allí y hay buen pensamiento jurídico político en esas resoluciones. Así que por eso le digo, yo pienso que estamos pasando de una etapa en la que esperamos que las cosas cambien, que en estas asambleas que vienen visualicen más la trayectoria. Los que estamos acá tenemos una trayectoria de jueces independientes, de que hemos sabido soportar las influencias exteriores. De tal manera que la esperanza es en la evolución. Ese es el elemento importante al cual quería llegar. Es decir, ¿qué esperan ustedes del proceso? Primero, la confianza en que se lleve a cabo una elección muy transparente. Y por otro lado también que a la hora de estar en la Asamblea Legislativa ese listado sea probo y no precisamente por acciones de padrinaje de carácter político partidario. Voy a hacer una pausa para que sigamos hablando y también un poco en concreción lo que ustedes están de alguna manera sino promoviendo durante este proceso a sus, seguidores, porque también están en campaña, profesional, no política. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Conversamos con 4 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia: el doctor Francisco Díaz Rodríguez, el doctor Augusto Romero Barrios, el doctor Jorge Alfonso Quinteros y también Jaime Mauricio Campos. Esta mañana hablando precisamente de este evento de elección que va a llevar a cabo la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador, FEDAAES, y el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene como compromiso presentar a mediados de abril lo que sería una lista de 30 candidatos que será precisamente presentada a la Asamblea Legislativa. Este fin de semana serán alrededor de 16,000 los abogados que se van a someter al proceso de elección creo que alrededor de 30 o 40 o 35,000 que están debidamente registrados, que van a llevar a cabo este proceso de elección. A ver, creo que es importante ya aprovechar estos últimos minutos para conocer de ustedes ese estado cúspide del cual hablábamos anteriormente. Es decir, el proceso de selección y elección debe de llevar características, pruebas que en algún momento alejen ese fantasma de que en la Asamblea Legislativa se corre precisamente más por el apadrinaje político que por el perfil mismo que tienen cada uno de ustedes. Comienzo ahora con usted. Y abro este debate para que participen todos, por favor. Muchas gracias. Existe
no solo en el gremio, sino en la población en general, una cierta desconfianza justamente en el proceso para el nombramiento en general para cargos de elección de segundo grado, no funcionarios de segundo grado, sino la elección o nombramiento viene a ser de segundo grado, y particularmente en el gremio nuestro, porque ha ocurrido tradicionalmente que las personas que selecciona el gremio en votaciones como esta que estamos invitando para el día domingo próximo, no siempre son tomadas en cuenta o suficientemente como el gremio ha establecido. Pero es el sistema que tenemos, no es perfecto, desde luego. Ya el doctor Romero Barrios hacía alusión a sistemas precedentes, a sistemas anteriores, pero desde luego el actual es mejor, perfectible, por supuesto que lo es. Ahora, el momento culminante de este proceso lo constituye la decisión de la Asamblea Legislativa. Entonces, aquí apelar a la función y al desempeño ético de las personas decisoras, en el sentido de que se establezcan los baremos correspondientes, que haya una calificación o un análisis de la currícula de cada uno de los candidatos, de la trayectoria, de la experiencia, y no más el padrinaje político que se ha criticado por años. Bueno, aquí en esta mesa se ha planteado como, digamos, la dimensión histórica, la evolución de esta cuestión. Yo quisiera enfatizar un poquito más en eso. En realidad es a partir de los acuerdos de paz cuando la elección de magistrados de corte y de jueces y de magistrados de sala sale del control inmediato que tenían antes los diputados. Antes los diputados elegían candidatos y elegían de una sola vez a los magistrados. Claro. Y en la corte misma proponía jueces y magistrados y allí mismo los nombraba. Entonces ahora hay un avance. Pero este avance hay que entenderlo dentro de las limitaciones que ha tenido el avance de la democracia en El Salvador. Yo soy de los que creo que la democracia realmente nació en El Salvador y no nació fortalecida y ya madura apenas con los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz dejaron dos grandes actores, dos partidos políticos grandes, que para entenderse, o mejor dicho, para llegar a entendimientos, tenían que pactar con un tercero. Y de ahí nació el manejo siempre de repartirse 2-2-1 o 2-3-1, etc. Ahora, cuando aparece una fuerza emergente que no está pensando en ningún tipo de entendimiento porque considera que va a tener la totalidad, es cuando los partidos tradicionales se han dado cuenta de la importancia de la institucionalidad y del nombramiento por idoneidad. Entonces esperamos, dependiendo de cómo quede compuesta la Asamblea Legislativa, que los partidos hayan asumido esta lección. Exacto. Y en consecuencia actúen institucionalmente. Bueno, y que se vea reflejado precisamente a la hora de tener ya profesionales probos en la materia y no caer precisamente en aquellos instintos de resoluciones donde se ha visto precisamente de alguna manera, al menos así se ha manejado, el apoyo político, jurídico para ciertas decisiones o resoluciones en la sala. Ahí están casos muy específicos, doctor Barrios y también Jaime. Sí, quisiera seguir en la misma línea de los colegas, pero precisamente haciendo énfasis de que estamos en una etapa coyuntural, que los abogados tengan más participación a la hora de ir a votar, que tomen en cuenta la doble responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como abogados para elegir a las personas del gremio, y que también procuremos la transparencia en la administración de justicia, en la carrera judicial, que nos preocupemos porque haya procesos previamente establecidos, porque hay vacíos que son los que permiten a veces los abusos, para que los abogados, los jueces, los magistrados no actúen a discreción muchas veces, que nos dejan los vacíos, y en esa discreción se comete el acto arbitrario
Y nosotros como jueces y abogados tenemos la obligación de ser respetuosos de la Constitución y de la ley para tener la moralidad de exigir la ética, la fuerza ética y moral de exigir a los demás funcionarios que se sometan al Estado de Derecho. Pero lo menos que podemos hacer los abogados es no cumplir con la ley y no cumplir con nuestros requerimientos de cumplir con el voto ciudadano. Ok, Jaime, ¿confías tú en el proceso? Porque hay quienes han mostrado su desconfianza en este proceso y sobre todo también bajo la, digamos, preocupación de que lo que se está buscando es elegir a estos funcionarios que serían los 5 magistrados de la Corte Suprema, una de las salas de la Constitucional y los otros del resto de salas, que culminan el próximo 30 de junio. ¿Hay confianza en este proceso? Sí, Ernesto, tengo confianza en el proceso, de lo contrario no estaría participando. Creo que es importante que el perfil de cada uno de los candidatos eleve el estándar para la posible elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la medida que hayan muy buenos candidatos, podemos asegurar en muy buena medida buenos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero poner el acento en la importancia que tiene la transparencia. Transparencia significa apertura y publicidad de las actuaciones. No solamente debe tener transparencia este proceso electoral que administra la Federación de Abogados de El Salvador, porque tiene necesariamente que estar sujeto al escrutinio de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, banques de pensamiento y por supuesto el periodismo independiente. Y este foro precisamente es una muestra de ello, que los candidatos nos sometemos al escrutinio de la población virtiendo nuestras opiniones. Pero es también importante, Ernesto y queridos amigos colegas, la transparencia al interior de la Corte Suprema de Justicia. De pronto uno, sí, es válido el argumento que se dice los diputados o los grupos de intereses que dominan a los diputados son los que imponen determinadas cuotas partidarias en la magistratura. Pero también al interior de la Corte Suprema de Justicia no se conoce con la debida transparencia cómo la Corte Suprema de Justicia elige jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de segunda instancia. Entonces, con esta reflexión lo que quiero decir nada más es que la transparencia debe predicarse en todas las instituciones y que teniendo mayor transparencia ganamos y recuperamos la confianza de la sociedad en las instituciones. ¿Qué características de fuerza, de respeto debe de tener esta nueva elección para tener un órgano judicial que se dé a respetar, decía recientemente un analista? Francisco. A mi modo de ver, la claridad de que deben ser electas aquellas personas en las cuales se pueda comprobar una trayectoria ética, una posición muy clara de apego y defensa del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, y que obviamente tenga tenga conocimiento del órgano judicial, de cómo funciona, conocimiento por una parte técnico, por otra parte experiencial, como es el caso acá de nosotros tres. Me permito hacernos la propaganda, 4 con Jaime, porque hemos tenido responsabilidades en la función pública y en el caso mío en el Consejo de la Judicatura y los colegas igual y además de jueces. Ok, corriendo un poco en el tiempo, y lo voy a decir y confieso esto públicamente, me hubiese gustado estar con más tiempo para escudriñar aspectos elementales que tienen que ver precisamente con la justicia en El Salvador. Cómo mejorar la justicia desde el punto de vista de que sea equitativa y sobre todo también que logre corregir todas aquellas imperfecciones del Estado actual en donde la corrupción, por ejemplo, ha sido uno de los factores que ha permeado y ha golpeado fuertemente la estructura social del país. A ver, ¿por qué votar y cuáles son las acciones de resultar electos de las primeras iniciativas a hacer? Doctor Augusto Romero Barrios, cuénteme, así brevemente porque se nos está yendo el tiempo. Por supuesto. Bien, indudablemente que la Corte Suprema de Justicia tiene problemas viejos de antaño que ahí están y problemas nuevos que surgen. Yo creo que
para que el electorado de los abogados me tome en cuenta, debe de tomar en cuenta mi trayectoria, cómo he trabajado, cómo me he comportado como abogado en libre ejercicio, que ahí uno demuestra su ética profesional, cómo me he comportado como juez y como magistrado en cuanto a la calidad de resoluciones y a manejar los casos con transparencia. La formación académica también influye, la experiencia y la práctica. Así que enumerar a todos los problemas que tiene la Corte ahorita que podemos atacar, pues no hay acabamos, tiempo. pero vamos a tener más tiempo ya cuando resulten electos, si es que el sector profesional les da a ustedes esa venia. Casillas, llevan casillas, ¿verdad? Sí, la 24 es la mía. 24 es la suya. A ver, doctor Quinteros. Estamos muy cerca porque yo corro con la casilla 23, la que antecede el doctor. Importante es que pongamos al servicio de la Administración de Justicia pues esa trayectoria, esa experiencia que cada uno de los postulantes tenemos en este proceso. Y es que a la Corte Suprema de Justicia no hay que llegar a aprender. Tampoco hay que llegar a descansar, como en alguna ocasión dijo algún colega, mire, o a soportar las críticas, porque en el caso suyo muy en particular, fue polémica la participación de otros diputados suplentes con el caso de un exdiputado que resultó de alguna manera salir librado de las resoluciones que en su momento se emitieron, de la demanda de amparo, perdón, que se puso, ¿cierto? Por supuesto. Y es que ahí entra en juego lo que ya se ha dicho acá. Necesitamos jueces en términos generales, porque los magistrados son jueces valientes y que trabajen con lo que tienen en cada caso concreto. Primero, en casos como el que usted menciona, se actúa a petición de parte, no se actúa de oficio, y se trabaja con lo que se tiene en el expediente. Yo repito una idea de cierto autor, de cierto procesalista, que nos dice que lo que no existe en el expediente no existe en el mundo, de tal manera que incluso el conocimiento privado de los jueces no puede llevarse para resolver, para discutir, para conocer de los procesos, sino lo que se aporta y lo que en algunos casos oficiosamente se recaba. De tal manera que, y aquí es donde yo trataba de mencionar hace un momento la influencia que pueden tener algunos sectores pues en la percepción que se tiene del órgano judicial. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de diferentes sectores o grupos de interés, pero lo importante es que para criticar, para analizar una resolución, hay que conocerla y hay que conocer sus fundamentos. A ver, pero también hay que decir las cosas por su nombre, doctor Quinteros. Por supuesto. La Corte Suprema de Justicia está demasiado blindada para poder accesar a esa información. Claro. Es que, y ese debería de ser un compromiso de ustedes de resultar electos. Abrir esas cortes plenas para que sean públicas como lo son en el caso muy específico de la Asamblea Legislativa. Claro, ¿o me equivoco un poco en ese sentido? Cuando se habla de transparencia, aludimos a eso. Ya Jaime, nuestro amigo Jaime, ha hecho referencia a la publicidad de las agendas, pero también a la publicidad de las sesiones de corte plena. Y es que ahí la población podrá ver el desempeño de cada uno de los magistrados. Yo diría de sus magistrados, porque realmente, aunque sea el gremio de abogados, aun cuando sea el Consejo Nacional de la Judicatura y luego la Asamblea quienes eligen, pues somos funcionarios que nos debemos a nuestros usuarios, que es la población en términos generales. Entonces las sesiones de corte plena deben ser públicas, salvo excepciones, por supuesto. Ok, gracias. Jaime, vamos a ver tu valoración final, porque se nos acabó el tiempo. En ese mismo sentido y consonancia de lo que hablamos, ¿no? Claro, claro. Para mí es muy importante el posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial, como una entidad líder en el combate a la corrupción. Esto necesariamente, Ernesto, lleva al fortalecimiento de las unidades administrativas de control, como la sección de probidad, el Departamento de Investigación Judicial y la sección de investigación profesional. Actualmente existe un grupo de trabajo interinstitucional con otras entidades del Estado, el GETIAC, y creo que esta es una buena oportunidad para que la Corte Suprema de Justicia asuma ese liderazgo
que tanto la comunidad nacional como internacional está demandando a las instituciones del Estado. Okay. Y quiero finalizar... Tu casilla para... Sí. Claro, la casilla es la número 5. Y otro aspecto que hay que ver con mucho detenimiento son los tiempos de respuesta del órgano judicial. Sí. Es necesaria la automatización de los procedimientos. Por supuesto, no es una panacea la digitalización. ¿Te comprometes a agilizar ese proceso, la pronta, digamos, resoluciones? Claro, yo vengo de mejora regulatoria, recuerda. Así es. Claro. Jaime, perdóname que te voy a interrumpir, pero tengo 30 segundos solamente para Francisco también que nos dé su punto de vista porque vamos a nuestra segunda parte del programa. Gracias, Ernesto. Coincidiendo con lo de publicidad y transparencia, es uno de los 5 puntos de mi propuesta de trabajo para la Corte, pero quiero señalar algo que no hemos mencionado. Mira, partiendo de la experiencia que tuvimos en el Consejo Nacional de la Judicatura en el año 2000, allá logramos crear un programa de formación inicial para jueces que fue de excelente resultado. Claro. Lamentablemente, 2 consejos posteriores y lo dejaron morir. Eso es. Una propuesta sería que la Corte, en colaboración con el Consejo, reviva este programa y que todo juez, desde el juez de paz hasta el de más arriba, haya pasado por ese proceso de formación inicial especial. Ok, les agradezco a los 4 que me hayan acompañado esta mañana y así de una forma muy ligera hayamos abordado esta esencia de la matriz judicial que sin duda alguna continúa siendo uno de los principales desafíos que tiene la nación, y es que la administración de justicia sea pareja, sea para todos por igual y donde no exista ningún tipo de compromisos o compadrazgos que en algún momento lo alejen de esa confianza que merecen tener todos los salvadoreños. Gracias, licenciado Quintero, gracias Francisco también. Gracias, doctor Barrio. Gracias también a ti, Jaime. Por mi parte, esto es todo por hoy en esta primera parte del programa. Vamos a hablar acerca de el arribo del primer lote de vacunas COVID en El Salvador con la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. Esto en segundos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Pues un momento importante para decirle a usted que para un camino seguro necesitan los mejores repuestos. Econopar, nuestras marcas son la mejor garantía. Y ahí está precisamente el tráfico a esta hora de la mañana desde el sector del Boulevard del Ejército para que usted tome en consideración cómo está la condición de tráfico a esta hora. Carga vehicular muy fuerte viniendo desde Oriente hacia la capital. Esto fue gracias a Econoparts. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas, presentó. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de una noticia muy importante que hemos tenido en las últimas horas y es precisamente la llegada del primer lote de vacuna COVID a El Salvador. Se trata precisamente de un buen aliciente, sobre todo cuando estamos alrededor de esta pandemia todavía siendo mucho afectado. Así es que ahí vemos imágenes precisamente del avión de Español que llegó con este cargamento y que precisamente el mismo día de ayer comenzaron ya a hacerse las primeras vacunaciones. Para hablar un poco en detalle acerca de este arribo, la logística para la conservación, los protocolos para la inmunización y otros temas que vamos a aprovechar, quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Bienvenida, comisionada, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos estar aquí, poder estar con esta gran audiencia y pues
enterarlos de primera mano qué es lo que está haciendo el gobierno en todas estas situaciones, en este momento tan importante que vive el país. Así que nuevamente le agradezco permitirme estar aquí, estoy a la orden. Así es. Bueno, la noticia es que, y sobre todo creo que los que estamos contentos precisamente son aquellos que estuvimos bajo la primera línea de estar afectados por esta pandemia y que Dios nos ha permitido, desde luego, tener más días de vida. Y ahora con esta llegada ya comenzaron a hacerse las primeras vacunaciones y especialmente a los trabajadores de primera línea, ¿cierto? Así es, Ernesto. Yo creo que todo el país, creo que todos los salvadoreños que tenemos amor hacia nuestra familia, amor hacia nuestros amigos, amor hacia nosotros mismos, no podemos menos que estar felices de que el gobierno de la República, que el presidente Bukele ha dado un golpe y un paso contundente al combate al COVID. La llegada de las vacunas era una de las noticias más esperadas, era uno de los momentos más anhelados porque el COVID ha causado estragos. Los que lo hemos padecido sabemos que es difícil salir de él. La gente que ha perdido a su familia, todos hemos perdido un ser querido, estábamos esperando este momento y ese momento se cristalizó el día de ayer. Esta es parte de la estrategia que se diseñó desde el 16 de enero y que en la medida que el COVID avanzó, pues desde junio el gobierno, bajo el mandato y el liderazgo del presidente, inició estas negociaciones. No ha sido fácil, hay una competencia férrea de todos los países, son pocos los países en el mundo que ya están vacunando y nosotros pues hemos tenido que realizar muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo de negociación para poder tener en el menor tiempo posible las vacunas de combate al COVID. Así que el día de ayer vimos una población mayoritariamente satisfecha, mayoritariamente con esperanza. La gente salía a la calle para ver pasar los camioncitos que llevaban, los camioncitos refrigerados, los convoy que llevaban y resguardaban las vacunas. Creo que era evidente el rostro de felicidad que tenía la población. Y bueno, pues sí hubieron algunas voces ahí disonantes, pero ¿qué vamos a hacer? Esas son pequeñas cosas con las que hay que lidiar, pero fundamentalmente creo que los salvadoreños de buen corazón, los salvadoreños que se alegran porque el país avance, los salvadoreños y las salvadoreñas que le apuestan al recurso humano, que es nuestra mayor riqueza, pues estamos felices y estamos continuando este proceso que inició ayer. Ok, a propósito de esas voces que usted dice, fueron algunos sectores políticos que marcaron digamos, el punto contra lo que es el tema de la llegada de estas vacunas. Por ejemplo, esto llevó y motivó a la embajada de la India precisamente hacer la aclaración pertinente de que las vacunas no son donadas, sino que han sido compradas por el gobierno, ¿cierto? Así es. O sea, yo creo que lamentablemente esto se entiende, muchas veces se entiende, tal vez no se justifica, pero se podría entender que en este momento hayan sectores y personas dentro de esos pequeños grupos partidarios que sean muy adversos al gobierno. Pero lo que no se entiende es que algo que beneficia tanto a la población, algo que está siendo tan esperado en el mundo por todas las poblaciones del mundo y que llega a este país bajo los esfuerzos que ha hecho el gobierno, sea atacado. Eso sí ya no se entiende, creo que eso ya tiene que ver con algo que está pasando en el corazón de cada persona. Entonces sí, estas vacunas son compradas directamente por el gobierno, no vienen bajo el mecanismo COVAX. Ayer lo decía nuestro presidente, agradeció y agradecemos y vamos a agradecer permanentemente al primer ministro de la India, también la embajada de la India que es concurrente ahí para nosotros y que está localizada en Guatemala, emitió algunas informaciones y daba otros detalles de cuántos habían estado involucrados y cómo se había hecho para que en el tiempo menor, que en el tiempo que se necesita, llegara la vacuna. Y nosotros aprovechamos también para agradecerles a ellos, para agradecer también que el mismo laboratorio haya permitido que nosotros estuviésemos en una lista corta y que ahora tengamos la vacuna y que desde el día de ayer mismo, sin esperar,
precisamente porque hemos estructurado toda esa cadena logística, pues se iniciara a vacunar y que ya hayan salvadoreños y salvadoreñas desde el día de ayer en la tarde que gozan de la vacuna y que son los que están en primera línea de combate al COVID con menos riesgo a partir del día de ayer. Es un lote de alrededor de 20,000, ¿verdad? Son 20,000 vacunas que vienen en este momento. Creo que nosotros somos uno de los países que ha podido tener esa cantidad. Otros en la región tuvieron en su primer embarque 1,500. Nosotros afortunadamente tenemos 20,000, pero el presidente anunciaba que en los próximos días viene de esa misma línea un lote aproximado de 90,000 y a través del mecanismo COVAX, la OPS ha estado anunciando que en los primeros días o en las primeras semanas de marzo vamos a tener alrededor de otras 50,000. Una vez iniciado este proceso de vacunación, Ernesto, gracias a Dios, no se detiene. O sea, ya es un tema de calendario, pero van a seguir llegando las vacunas hasta completar un aproximado de 4.5 millones de vacunas para una cantidad igual de habitantes. Se espera que esa sea la cantidad que se vacune. Recuerden que es voluntaria, pero no, si se llegara pues a necesitar más, creo que esa medida la va a tomar inmediatamente el Ministerio de Salud. También hay que recordar que mujeres embarazadas no se pueden vacunar, ni tampoco los menores de edad. Entonces, eso da entonces un aproximado de 4.5 millones de compras que se van a hacer. Así es. A ver, hay sectores opositores, quiero salir de esto, sectores de la oposición que criticaron, bueno, en primer lugar el tema de que si fueron compradas o han sido donadas, y ya quedó claro, de parte de la asignatura de la India en Guatemala, que dijo que sí habían sido comprados. Pero también se preguntaban sobre el costo de la compra, cuánto había sido, y que se había negado por parte del gobierno decir cuánto se habían comprado, comisionada. Mire, lo que pasa es que no es un tema de querer ocultar, porque es que siempre hay como esa malicia, ¿verdad? En todo lo que hace el gobierno, absolutamente en todo, no solo esto. Lo que sucede es que nosotros estamos suscritos dentro de un contrato de confidencialidad. Lo mismo le ha pasado a los otros países. Las farmacéuticas tienen sus políticas en cuanto a fabricación, en cuanto a comercialización, tienen otros contratos en línea. Nosotros necesitamos autorización para poder dar esos detalles, pero una de las interrogantes que surgía ayer era si eran donadas o si eran compradas. Sí, son pagadas y provienen del presupuesto general de la Nación. El año pasado ya se había dicho, se había dado un adelanto, entonces estamos hablando de los fondos 2020 y 2021. En su momento, cuando podamos nosotros dar de esos detalles, pues el Ministerio de Salud los va a dar. Por el momento creo que es fundamental y poner en prioridad lo que ha sucedido ayer. Llegó la vacuna, se está vacunando el personal de primera línea. Este gobierno no solo ha transformado el sistema de salud, sino que para poder arribar ayer las vacunas tuvo que reestructurar toda esa cadena logística, toda esa cadena de frío. Nos planteaba ayer el presidente que ese CENAVI, que es el Centro Nacional de Biólogos, tenía unas refrigeradoras oxidadas. Yo creo que por aquí tengo una foto, no sé si ha circulado esta por ahí, pero esta era la cadena de frío que nosotros teníamos. A ver, acerquémonos un poco. Esta era la refrigeradora que existían. Y el día de ayer nosotros tenemos la satisfacción de poder entregar unas instalaciones completamente nuevas con un sistema de frío que puede garantizar las vacunas que necesitan ultrafrío o las que necesitan un frío moderado. Y esto también se ha construido en los otros centros de vacunación. Tenemos una capacidad de almacenamiento mucho más allá de lo que vamos a necesitar, porque en esas instalaciones también tienen que estar resguardadas el resto de vacunas que se le deben de aplicar a nuestra población. Estas compras se hicieron en diciembre y llegaron hasta hoy, y decía alguien por ahí también de los partidos de oposición que esperaban que no fuera esta un show electorero, comisionada. Bueno, yo no sé realmente, por eso le decía al inicio, no sé qué hay en su corazón, no sé qué hay en su mente.
No sé qué esperaban, que esperáramos las elecciones y después vacunar. Yo creo que eso es absurdo. El país le urge, a la población le urge que tengamos nosotros las vacunas y que las apliquemos en el menor tiempo posible. El día de ayer también llegaban a otros países estas vacunas y no necesariamente por cálculos electorales. El único cálculo que ha habido aquí desde el inicio de la pandemia, desde el inicio cuando el presidente Bukele nos dio el mandato de estructurar el gabinete de salud ampliado e implementar todas estas estrategias que ahora son reconocidas mundialmente, ha sido cumplir la Constitución, salvaguardar la vida, salvaguardar al máximo la vida de nuestros habitantes, la vida de nuestro querido pueblo. Y en este caso, nosotros, lo cual no sucedía antes, viene la vacuna e inmediatamente se le pone a nuestros médicos, a nuestros héroes de carne y hueso que han cuidado de nosotros y que siguen cuidando, porque el COVID sigue aquí. No hay que bajar la guardia, hay que seguir aplicando los protocolos de bioseguridad. Nosotros ahora tenemos 162 puntos de vacunación, tenemos además una capacidad hospitalaria diferente y lo vamos a aplicar y vamos a seguir mejorando el sistema de salud. Voy a hacer una pausa. La vacuna se va a aplicar en 4 etapas, de acuerdo con un documento de programa de vacunación que tiene el Ministerio de Salud. Según la disponibilidad de la vacuna, la primera fase va a ser de prioridad al personal de salud pública y privado de muy alto riesgo y alto riesgo, según las categorías que se han mencionado. Voy a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Con Ernesto López. Desde diferentes perspectivas en... Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conociendo detalles y pormenores acerca de la llegada de este primer lote de vacunas COVID a El Salvador. Y que el día de ayer precisamente ya vimos las primeras aplicaciones en un acto en el que el presidente y el ministro de Salud hacían el énfasis para poder aplicarla a los trabajadores de primera línea. Sin embargo, hay una logística que es la que tiene que ver precisamente con el resto de la colocación de esta vacuna, comisionada. Así es. ¿Cómo será este proceso y sobre todo el almacenamiento? De acuerdo. Ya usted decía de que se tiene una inversión para la refrigeración de este producto, ¿no? Así es. Desde hace meses, cuando se comenzó la negociación para la adquisición de la vacuna, que por cierto, repito, no ha sido fácil, hay mucha competencia entre países y entre países con más poder adquisitivo de El Salvador, y gracias a Dios lo hemos logrado. Se comenzó a reconstruir durante todo este tiempo esa cadena de frío y esas instalaciones logísticas que se necesita para poder recibir la vacuna, distribuirla, aplicarla y garantizar que la población que la necesita sea beneficiada. Toda esta preparatoria para la vacunación nos ha llevado a tener unas instalaciones de primer mundo. Creo que es una de las mejores de la región. Eso nos debe de hacer sentir orgullosos, porque antes no se invertía en el sistema de salud y las instalaciones y los equipos eran viejos, de hace más de 25 años y sin las condiciones, incluso sin las condiciones higiénicas que se requiere pues para poder responder con efectividad a la población. Hoy lo tenemos esa capacidad de almacenaje que va más allá de lo que incluso vamos a necesitar en este momento para poderle dar cabida a otros componentes, a otras vacunas. Tenemos garantizada la capacidad de congelación ultra baja para, en este caso, por ejemplo, las vacunas de Pfizer, o las que requieren menor congelación o menor refrigeración, que es la que nosotros hemos traído ayer, y otras
Esta es de AstraZeneca, ¿verdad? Y se tiene otra compra para el laboratorio Pfizer, con Pfizer. Pfizer es la vacuna que va a venir a través del mecanismo COVAX. Ayer lo decía el presidente, y estamos preparados para ambas, para AstraZeneca y también para Pfizer. Tenemos 8 nuevos cuartos fríos en el CENAVI, más los frigoríficos que se han construido en cada centro de vacunación. Tenemos 162 puntos de vacunación, se han adecuado lanchas y helicópteros para transportar con la misma garantía de que tiene que mantenerse con la cadena de frío las vacunas hacia cualquier punto del país. Este día están partiendo hacia las islas la cantidad de las vacunas que se requieren en esos lugares para llevarlos al personal de primera línea que nosotros tenemos en esto. ¿Será prioridad ellos? ¿No va a haber ninguna, digamos, va a ser irrestricta esa lista de personas a aplicar? Bueno, en este momento el primer segmento es la primera línea, y esa primera línea tiene médicos, tiene personal de seguridad, tal como lo había anunciado el presidente. Eso se subdivide en 2, pero ellos van en primera línea. Así que todas las personas que están en esa categoría, trabajadores que están directamente combatiendo el COVID o en la línea de vacunación o en la línea de seguridad, son los primeros que van a recibir la vacuna. El segundo segmento son los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que puedan, que desencadenen en una peor situación el COVID. Ellos van a estar en este segundo segmento. Y el tercer segmento, que es la tercera línea de vacunación, son las personas entre 18 y 54 años. Esta vacunación ha llegado, no se detiene, van a venir más vacunas en los próximos días, y es una luz al final del túnel para poder nosotros enrumbarnos en esas otras actividades tan necesarias, tan urgentes para el país, para dejar atrás este momento y enrumbarnos hacia el desarrollo económico. Comisionada, ¿es el primero de otros? ¿Cuándo vamos a tener el resto de lotes? Es difícil dar una fecha porque no depende de nosotros, pero el presidente ayer decía en los próximos días. Esperamos que esos días estén entre estas semanas para poder recibir las 90,000 que se anunciaban, o la cantidad que sea, y que logre traerse. Nosotros realmente agradecemos nuevamente al Instituto Serum de la India, al gobierno de la India, por darnos este permiso especial de exportación. Entonces, por eso es muy difícil estar hablando de fechas y de cantidades específicas. Lo cierto es que llegó el primer lote ayer, en los próximos días viene el siguiente, y mantenemos pues ese compromiso que hemos adquirido y que ha adquirido con nosotros AstraZeneca, quien anunció en noviembre que había llegado a este acuerdo con nosotros. Así que estamos en esa línea. Creo que es una bendición para el país, es una bendición para la población saber que ya estamos en ese proceso de vacunación, y que cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas que por su edad deba de vacunarse, la va a tener, y va a tener la posibilidad de vacunarse. Recordemos que la vacuna es universal, es gratuita, es absolutamente gratuita para quienes se le aplique, y es voluntaria. Así que preparémonos que en las próximas semanas, en los próximos meses, todos vamos a poder tener la aplicación de nuestra vacuna contra el COVID. Voy a una pausa, la última, y regresamos un poco en detalle también cerrando el tema. Vamos a la pausa. Con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Corremos en el tiempo, sin duda alguna, para poder darles a ustedes la opinión de la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, y en la primera etapa que hemos hablado acerca del mecanismo, la logística de la aplicación tras la llegada del primer lote de vacunas COVID.
a nuestro país. Pero voy a aprovechar desde luego para conocer la opinión y la reacción en torno a otros hechos que acontecen en el marco del país y especialmente en el marco de la campaña electoral. Comisionada, mucho se ha hablado acerca de los dos ensayos o pruebas que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral y ha dejado por un lado la versión de los partidos políticos tradicionales para votar, para tener su confianza en él. Sin embargo, para el partido de gobierno, en este caso Nuevas Ideas y también de Gana, que en algún momento han expresado su preocupación por, digamos, lo inmediato y la transparencia con la que podría generarse los resultados preliminares del próximo 28 de febrero. ¿Cuál es la lectura y la opinión que tiene usted con relación a este tema? Bueno, yo creo que los dos simulacros que ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral nos han dejado muchas dudas. En el primero solo pudieron procesar el 1.5% de las actas y en el segundo hubieron una cantidad de fallas de los horarios, la carga que llevaban las máquinas, quienes las estaban desarrollando, no invitaron a los miembros de la JRB capacitados, no dejaron ingresar ni siquiera a la Junta de Vigilancia. El tribunal ha tenido el tiempo suficiente y tiene los recursos suficientes, tiene el presupuesto más alto de las últimas elecciones y que se le haya sido otorgado y que además le ha sido incrementado para que pueda garantizar no solo la confiabilidad de los resultados, el procesamiento, sino la seguridad de quienes van a votar para que puedan tener todas las medidas de bioseguridad. De tal manera que no deberían de existir ese nivel de errores que ha presentado ese sistema digital. Creo que el tribunal está obligado a garantizar la transparencia, a garantizar que la voluntad popular, la voluntad democrática, que ese momento que es vital para el país, que son las elecciones, sea garantizado, que no se juegue con el voto de la población. Ese sistema que probaron el domingo pasado le llevaba cambios respecto al primero, o sea, deben de ser serios, deben de ser profesionales y sobre todo deben de cumplir con su mandato de ley. Ok, entonces al grano, comisionada, perdón, al grano, ¿no confía usted? Tenemos serias dudas acerca del sistema, se lo hemos planteado también a la misión de la OEA. Estamos anuentes a colaborar en todo lo que se requiera, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Innovación, CEL, todas las instituciones, el MOP, todos han estado colaborando de acuerdo a los convenios suscritos para que las instalaciones estén mejoradas y para que la conectividad funcione. Yo lo que le quiero decir a la población es que ante esta situación, lo único que nos puede garantizar que se respete la voluntad democrática del ejercicio del voto es que el voto sea masivo, y que cada ciudadano también cuide su voto, que ayude a garantizar que se respete la voluntad expresada en las urnas. Bueno, y esto pasa por comprender también las reacciones que en su momento han hecho, y voy a decir brevemente, sobre todo porque las encuestas electorales le dan cierta ventaja de números de diputados y que el sistema que se tiene de actual electoral a lo mejor no dé para ello, y que ahí hay un acto de desesperación, decía la oposición en cuanto a eso, comisionada. Bueno, mire, yo creo que todas las encuestas, y no solo las de este momento, sino desde hace meses, vienen reflejando el endoso del apoyo mayoritario que la población le está dando al proyecto del presidente y en este caso al partido Nuevas Ideas. En realidad no es un tema reciente, cada vez que ha salido un instrumento de estos se va incrementando y se va localizando más la expresión popular. Por eso es que yo le pido a la población que acuda a votar, que no caiga en la trampa de esos que quieren crear desestabilización y quieren crear cortinas de humo. Hay que ir a votar y hay que defender el voto. Le agradezco, ¿sí? Sí, no, quería aprovechar nada más final para agradecer a la población, para decirle que tenga confianza, que vamos a salir de este momento difícil del COVID, que vienen grandes proyectos, que estamos preparados, son 2.000 personas aproximadas las
que diariamente se van a estar vacunando. Hay 24 medios para transportar las vacunas. Tenemos la cadena de frío y tenemos un presidente que sigue trabajando en beneficio de la población. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, comisionada. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.